Iba a compartir un mensaje diferente, pero antes de pasar a predicar se me cambió el mensaje. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 1. Mateo capítulo 21, versículo 1. Y dice la Escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en tu nombre. Señor, al acercarnos en esta tarde a tu palabra, rogamos, Señor, rogamos que tu Espíritu nos hable, rogamos que tu Espíritu nos enseñe, rogamos que tu Espíritu nos instruya por causa de lo que has de hacer, por causa de lo que estás haciendo, por causa, Señor, de todo aquello que has preparado para esta estación. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para conocerte. Abre los ojos de nuestro entendimiento para verte. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender con exactitud tu intención, tu plan, tu propósito y lo que has de mostrarnos en lo que resta de esta jornada. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido, y nos preparamos con expectativa a todo lo que has de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes, como les decía recién, iba a predicar otro mensaje con otro tema, pero cuando estaba sentado ahí antes de pasar, Carlos José me hizo la pregunta: ¿estás listo? Y por instinto me salió decir sí. Pero la verdad es que en el momento en que me lo preguntó, el Señor me estaba hablando de este mensaje que quiero compartir con ustedes, que creo puede hacer mucho sentido para la estación que viene, para esta familia preciosa llamada Dios es fiel. Entonces, quisiera pedirle que, yo sé que la hora no acompaña, que acabamos de comer, que llevamos día y medio de conferencia, que algunos están pensando en que el predicador viene rápido para volver rápido a su ciudad y no llegar tan tarde. Pero necesito pedirle que me regale lo más preciado que usted tiene, que son 2 cosas: tiempo y atención. ¿Sí? Tiempo y atención. Cuando recuperamos el sentido de la voz de Dios, entendemos que la voz de Dios es preventiva y es profética. Es preventiva porque nos previene, nos avisa, nos prepara, y es profética porque nos anticipa. Por lo tanto, hay algunas cosas que probablemente no hagan sentido hoy
de lo que voy a compartir en tu oído natural, pero quiero pedirte que lo recibas en tu espíritu de manera preventiva y de manera profética, es decir, cuidando lo que viene y al mismo tiempo anticipando lo que viene. ¿Puede ser? Puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga un sábado a las 3 de la tarde, 3 menos cuarto de la tarde, y decirle preventiva y profética. Este escenario que vamos a leer, que leímos, tiene muchas implicaciones. Esto nos muestra cómo el Señor entra a Jerusalén cumpliendo todas las profecías que se habían dicho. Yo no me quiero detener en el suceso de lo que representa la entrada triunfal, sino en algunas particularidades que me parece que pueden colaborar con lo que se está estableciendo. Sabemos y estamos entendiendo, y sabemos y estamos creyendo que hay una iglesia diferente que está emergiendo en nuestros días. Sabemos, y el testimonio de nuestro espíritu es que Él nos está purificando por causa de los días que vienen. Sabemos que hay un recobro, como dijimos ayer, de la verdad de Dios en nuestra generación. Sabemos que esa verdad está confrontando el engaño, está confrontando la mentira, está confrontando aquello que no es. Pero solo en la medida en la que conocemos lo que es, podemos ajustar lo que estamos edificando al diseño. Pero hay un anuncio, y ese anuncio es nuestra esperanza. Hay una iglesia que está emergiendo. Hay una iglesia que está trabajando seriamente en ser ajustada conforme al patrón, conforme al diseño, conforme a la norma, conforme a la meta. Sabemos que hay algo que Dios está gestando en estos días. Hermanos, los últimos 2 años fueron periodos de remoción en todos los sentidos. Aquellos que éramos templo dependiente nos dimos cuenta que la vida de fe no se vive únicamente en los templos, que se puede vivir en las casas. Dios nos purificó en ese sentido. Dios nos ajustó, y yo recuerdo desde marzo del 2020 escuchar padres decir, pero no sé cómo hacer para hacer el altar familiar con mis hijos. Y uno dice, hace 10 años que Dios nos viene hablando, vuelvan al altar familiar, tengan tiempos de intimidad. Y llegó la pandemia, llegó el COVID-19, y yo no creo que la pandemia vino a enseñarnos algo. Sí creo que Dios permitió la pandemia y permitió lo que aconteció en el mundo para mostrarnos que nada de lo que nosotros edificamos sin Él perdura. Nada de lo que edificamos sin Él perdura. La iglesia no aprende de la tierra, la iglesia aprende del cielo. Por lo tanto, yo no puedo leer los últimos 2 años desde una perspectiva natural. Debo de preguntarme, Señor, ¿qué es lo que has estado trabajando? Señor, ¿qué es lo que has hecho? Si pasaron los últimos 2 años, mire, la pandemia mostró que muchas veces no es falta de tiempo lo que hay, sino falta de dedicación. Que muchas veces lo que hay es falta de voluntad, falta de deseo, falta de atención, no falta de tiempo. Y eso vino a remover, vino a conmover por mucho tiempo. En Argentina fueron por 9 meses, desconozco cuánto fue aquí o en otros países, pero por mucho tiempo las iglesias estuvieron cerradas. Y lo que era normal para nosotros, todos los domingos, prepararnos para ir al servicio, uno se levantaba a la mañana y ahora, ¿qué hacemos? Y todo lo que conocíamos como vida eclesiástica fue destruido o fue removido. Y uno se hace la pregunta, y si no se la hizo, espero que se la haga en esta tarde. ¿Qué de lo que era antes de, después de sigue? ¿Qué de lo que yo edifiqué perduró cuando la remoción vino? Porque eso es lo que garantiza lo que estamos edificando, ¿sabe? Pablo dice en 1 Corintios 3 que lo único que declara si lo que edificamos es correcto es el fuego. Hay cosas que Dios permite, hay situaciones que nos acontecen que no es el diablo. Nosotros tenemos una mente donde la culpa de todo la tiene el diablo, y saben, muchas veces es Dios probándonos por medio del fuego lo que estamos edificando. Gracias por ese amén tan lindo. Pedro le dice a la iglesia, no se sorprendan cuando estén en prueba. ¿Y qué hacen los creyentes? Se deprimen.
No piensen que la prueba es algo extraño y que hacen los creyentes por 3 meses no se congregan. No, pastor, estoy en una prueba. Acá no pasa, eso pasa allá en Buenos Aires para que usted ore por nosotros. Y usted sabe cuando un creyente está en prueba porque la cara lo vende. Anda todo cabizbajo, así como pidiéndole permiso un pie al otro para caminar. Y usted pregunta, ¿y cómo anda, hermano? ¿Qué andamos? En la lucha, en la prueba. Usted sabe, pastor. Y Pedro dice, no se sorprendan cuando estén en prueba como si algo extraño les aconteciese. Es Dios purificándolos. Es Dios viendo qué de lo que estamos edificando no corresponde a su diseño. Ahora, la buena noticia, por eso es el Evangelio, la buena noticia es que hay una iglesia saliendo a superficie. La buena noticia es que hemos sobrevivido para decir lo que hemos edificado trascendió el fuego, trascendió la prueba. Ahora debemos de dar fruto de aquello de lo cual fuimos aprobados. Si usted está aquí hoy y sobrevivió a una pandemia, no solamente lo digo en el aspecto natural, sino también lo digo en el aspecto espiritual, porque hay gente que no ha vuelto. No sé cómo es aquí en Guatemala, pero en Argentina hay gente que de la pandemia no volvió. Se enfrió y quedó más frío que Jack, el del Titanic. Si usted sobrevivió es porque Dios te ha purificado. Puede levantar su mano conmigo y decir, he sido purificado. La pregunta que nos hacemos es, ¿purificado para qué? ¿Para qué Dios nos purifica? ¿Para qué Dios nos prepara? Y para eso vamos a leer lo que dice Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé. Betfagé significa casas de higos medios maduros. Casa de higos medios maduros. Y ayer yo compartí que la higuera, todo lo que tiene que ver con la higuera, representa el sistema religioso. La ley de la primera mención, al estudiar las Escrituras, nos muestra que el primer registro de las hojas de higuera está en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, se dieron cuenta que habían perdido la gloria de Dios, se dieron cuenta que habían perdido la imagen de Dios, dice que cosieron hojas de higuera. Las hojas de higuera representan la apariencia del hombre para sustituir la falta de la imagen de Dios. Es cuando nosotros creamos modelos, creamos cosas, creamos métodos, creamos maneras, creamos actividades para sustituir que la vida de Dios no está. Es otra manera de decir, como dijo el pastor Zahir, corazón endurecido o corazón de piedra. Solo que la hoja de higuera va más allá del corazón, porque la hoja de higuera provoca sistemas de apariencia de vida que en realidad están muertos. Cuando el hombre pierde la imagen de Dios, y vuelvo a lo que dijo la pastora Ligia ayer, cuando el hombre pierde la imagen de Dios, lo que pierde es la capacidad de reflejarlo, es la capacidad de gobernar por representatividad. Y Génesis capítulo 5, verso 3, dice que como Adán perdió la imagen de Dios, comenzó a ser hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Porque, hermanos, cuando se pierde la imagen de Dios, comenzamos a crear a nuestra propia imagen. Cuando se pierde la imagen de Dios, comenzamos a hacer cosas a nuestra manera, como cantaba Frank Sinatra. No se haga que no lo conoce. Y comenzamos a hacer cosas en nuestra fuerza. Y comenzamos a desarrollar programas por nuestras ideas. Y yo pienso que la iglesia debiera ser así. Y yo pienso que debiéramos hacer lo otro. Y yo pienso que deberíamos. Y sustituimos la vida de Dios con cosas de higuera fabricadas por los hombres. Y entonces creamos programas, métodos, modelos, formas, actividades, donde no importa si no está la vida de Dios, mientras cante bien. No importa si está la vida de Dios o no, mientras que cuide la gente. Y entonces creemos que una cosa compensa a la otra. Pregúntele a Adán cómo terminó su descendencia. Por crear cosas conforme a su imagen. El problema es que lo que comienza como una hoja de higuera termina como una casa.
un sistema lleno de religiosidad. ¿Cuál es la evidencia de que opero o vivo en un sistema de religiosidad? Es que estoy atado. Hay gente en este país, hay gente en la nación que tú representas que está atada a un sistema de higueras. Un sistema donde no puede producir, un sistema donde no puede fructificar, un sistema donde no se alcanza madurez, donde son eternamente niños. Y hermano, permiso, pastora. La inmadurez no es nociva. Se vuelve nociva cuando se eternaliza. Usted hoy está aquí porque un día fue niño. Una gran revelación del tercer cielo y de la cuarta dimensión. Usted hoy está sentado aquí porque una vez fue niño. Pero usted no sigue viviendo como niño, pensando como niño, juzgando como niño, viviendo como niño. Esperemos. Algunas esposas dijeron, tengo mis serias dudas. La inmadurez no es nociva, se torna nociva cuando se eternaliza. Y la religiosidad lo que hace es mantener a la gente en un estado de inmadurez. Todo es me bendice, me sana, me libera. Es el creyente oveja de Lucas capítulo 15. Hay que releer Lucas capítulo 15 desde otra perspectiva. ¿Se acuerda Lucas capítulo 15? Las 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Para qué utilizamos nosotros la parábola del hijo pródigo? Si hay alguien que se apartó y se tiene que reconciliar con el Señor, como un mensaje evangelístico. Pero cuando usted lo ve con lentes de madurez, la oveja, la moneda y el hijo representan 3 estadios de madurez en la vida de un cristiano. Oveja es el estado inicial, donde todo es me ayuda, me bendice. Pastor, usted que está cerca de Dios, ¿no ora por mí para ver si Dios le dice algo para mí? Pastor, a usted que Dios lo escucha. La oveja se pierde, se va, desaparece por un tiempo. Y si el pastor no me viene a buscar, entonces no vuelvo. Porque yo quiero que el pastor venga y me pida perdón. Acá no pasa, eso pasa allá lejos. Es la oveja. ¿Es mala? No, es oveja. Y usted sabe que la oveja puede patalear, usted sabe que la oveja se puede ir, usted sabe que la oveja puede morder. La oveja puede hacer lo que quiera que puede hacer porque se espera que sea oveja. No se le confía responsabilidad a la oveja porque no la puede administrar. Yo tengo una hija de 3 años, yo por más que la amo con todo mi corazón, nunca le daría la llave de mi auto. Es más, casi que no le doy ni el iPad. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de administrar lo que se le da. Es el creyente oveja. Pero después se pasa el siguiente estadio de la madurez, que es el creyente moneda. Moneda hace referencia a recurso, hace referencia a don, hace referencia a talento. Es aquel que sirve, es aquel que está, es aquel que comparte, es aquel que enseña, es aquel que canta, es aquel que predica, que lo que tiene lo pone a disposición. Se puede perder porque sigue siendo moneda, sigue habiendo inmadurez, pero ya creció un poquito más. Y después viene el nivel del hijo. El hijo es el que alcanzó madurez. Y porque alcanzó cierta madurez, cree que tiene derecho a, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él no sabía administrarlo, pero él creía que como ya no era oveja, ni era moneda, ahora podía administrar. Y es interesante, ¿no? No vamos a hacer una predicación de Lucas capítulo 15, pero yo lo animo a que usted lo estudie con estos lentes para que se vea usted, bajo la luz del Espíritu Santo, en qué momento está de madurez. Ahora, ¿es nociva la inmadurez? No, no es nociva. El problema es cuando se eternaliza. Y los sistemas de religiosidad, y yo quisiera pedirle algo por lo que tengo que compartir esta tarde. No piense en religiosidad como aquel que se viste de cierta manera. Ah, no, yo no soy religioso porque yo no uso falda, uso pantalón.
Yo me maquillo, yo tengo el pelo corto, yo no ando con la Biblia bajo el brazo. No piense en religiosidad como forma, piense en religiosidad como sustancia. ¿Cómo como sustancia, pastor? Sí, como la ausencia de la vida de Dios, por lo tanto creamos buenas cosas para que no se vea que Él no está. A lo largo de las Escrituras, la higuera representa un árbol frondoso que tiene muchas hojas, pero que no tiene fruto. No es que yo canto en la iglesia, no es que yo predico, no es que yo soy servidor, no es que yo hago liberación, no es que yo disipulo. Sí, genial. Pero si corremos todas las hojas, ¿qué encontramos? Si buscamos, como decía un pastor amigo, si apretamos una naranja, ¿qué sale de la naranja? Y si te apretamos a ti, ¿qué tiene que salir? Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo que sale? Cuando se golpea el dedo chiquito con la pata de la cama, ¿cuáles son las 3 primeras palabras que salen de su boca? ¡Aleluya! Cuando se busca, ¿qué se encuentra? Betfagé representa el sistema donde todo es apariencia e inmadurez. ¿Es malo? No, pero no es perfecto. Y la evidencia de Betfagé es que mantiene a la gente atada. Mantiene a la gente atada. La religiosidad ata a las personas para que no cumplan lo que Dios dijo que deben de cumplir. No los envía, no los empodera, no los activa, no destraba la vida de Dios, los mantiene atadas porque conviene mucha gente inmadura. Pero diga conmigo, por favor, levante su mano y diga conmigo, hay una iglesia que está emergiendo, que está libre de toda religiosidad, que está libre de toda apariencia, que está libre de muchas actividades y que tiene fruto, tiene sustancia. Hermano, adoración no se trata de lo que yo quiero darle a Dios. Oh Señor, te doy mi mejor adoración. Y Dios dice, si no te lo pedí, yo no lo recibo. Adoración no es darle a Dios lo que yo quiero darle. Adoración es darle a Dios lo que Él quiere recibir. Isaías capítulo 5, verso 3. Vamos a leerlo por favor. Isaías capítulo 5, verso 3. Yo no voy a decir que al pastor Zahir le ponían los versículos en la pantalla y a mí no, pero no hay problema. Está bien, no se preocupe. No, está bien. No. Isaías capítulo 5, verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Piense, ay, gracias hermano. El Señor los compungió. No, mentira. Piense porque las palabras tienen sentido según quien las dice. Si el pastor le dice, hermano, ore, usted dice, sí, pastor, gloria a Dios, está bien, voy a orar. Si un piloto de avión le dice, los que saben orar, oren, es la misma frase, pero depende de quién la diga, tiene otro efecto. Si yo le digo hoy, oh hermano, porque usted está en las manos de Dios, te va a decir, amén, sí Señor. Si un médico le dice, mirando la placa, y está en las manos de Dios. Es la misma frase, ¿no? Pero cobra sentido según quien la dice. Esta pregunta que hace el Señor, es alto esta pregunta que hace el Señor es la pregunta que se hacen todas las madres de vez en cuando con hijos adolescentes. Ya no sé qué más hacer. ¿Qué más puedo hacer por él? Cuando viene, pastor, óreme al nene. No le voy a orar al nene, le voy a orar a usted. Pero no hay problema, eso es otra cosa. Esa es para otra predica.
El Señor está haciendo una pregunta. El Señor dice, ¿qué más puedo hacer por ella que ya no haya hecho ya? Hermano, piénselo desde el mismo ejemplo que acabo de dar. Una cosa es que yo diga, me cansé de este discípulo, no sé qué más hacer con él. Otra cosa es que Dios diga, ¿qué más puedo hacer que yo no haya hecho? Porque, hermano, toda palabra que viene de Dios se convierte en nuestra medida de juicio mañana. No, otra vez. Toda palabra que recibo de Dios hoy se convierte en mi juicio mañana. Porque Él vendrá a buscar fruto de la palabra que Él me habló. ¡Ay, Dios, háblame! Y uno dice, ¿estás seguro? Porque no se enoje, hermano, yo lo quiero. Está ahí. Porque que Dios te hable. Oh, hermano, no, es que Dios me profetizó. 40 veces me habló el mismo profeta. Hermano, eso quiere decir que la palabra que Dios te está hablando no está encontrando fruto. Jesús le habló a la higuera y después volvió a ver, y como la higuera no había dado fruto, la maldijo. Porque Dios nos juzga de acuerdo a la palabra que Él nos habla. Por eso escuchar la palabra domingo tras domingo y no hacerla es sinónimo de juicio sobre nosotros. Porque Él nos juzga de acuerdo a lo que nos habló. Dios no te juzga de acuerdo a lo que usted espera, ni tampoco de acuerdo a lo que usted quiere. Dios juzga de acuerdo a la palabra que salió de Él. Por lo tanto, que Dios hable debe de cargarnos de su temor, de actuar en consonancia a lo que Él nos habló. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba, y si usted tiene su Biblia de papel, subraye esa expresión, yo esperaba. Porque uno de los daños colaterales de la religión es llenar a la gente de cosas que nunca se van a cumplir. La religión aumenta las expectativas en la gente de cosas que no van a vivir. No, hermano, espere que su carro nuevo va a venir. Oh, espere que Dios bendiga tu casa. Espere que Dios bendiga tu familia. Espere que Dios bendiga tu familia, tu casa. Y la verdad es que nos llenamos de expectativas de lo que nosotros queremos que Dios haga, pero ninguno nos hacemos la pregunta seria. Señor, ¿qué es lo que tú esperas? Gracias por su amén. Porque yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué? Me parece mi hija cuando me pregunta por qué. ¿Por qué dio uvas agrias? Muchos de nosotros tenemos expectativas acerca de Dios, pero debemos de hacernos la pregunta, Señor, ¿cuáles son tus expectativas conmigo? ¿Qué es lo que tú esperas? Nosotros en nuestra mentalidad argentina básica dijéramos algo así. Uvas agrias. Es uva. Yo te di uva, vos me pediste uva, yo te di uva. Ahora, si es dulce o no, yo te di uva. Pero la verdad es que el fruto que Dios espera tiene una calidad específica. No es la uva que yo quiera darle, es la uva que Él espera recibir. El fruto de nuestra adoración y el fruto de nuestra madurez no es lo que yo quiera darle. Es lo que Él espera. ¿Y qué es lo que Dios espera? Su Hijo formado en nosotros. El verdadero fruto que agrada a Dios es Cristo formado en nosotros. Pero eso no se puede hacer ni se puede experimentar en Betfagé. Porque Betfagé crea un sistema de apariencia. Crea un sistema frondoso, pero que perdió vida, pero que perdió el deseo de alcanzar madurez. Nosotros tenemos una frase que es más o menos así: mucho ruido y pocas nueces. No sé si hay alguna frase similar acá en la misma. Mucho, ¿sí?
¿En México es igual? Mucho ruido y pocas nueces. Es esa expresión que describe que a veces hacemos muchas cosas, pero no es lo que Dios espera. Y este escenario que estamos describiendo y que ya vamos a terminar, la primera parte para empezar la segunda, describe esta realidad. El Señor necesita, el Señor espera. Por causa del propósito, Él espera un fruto específico, pero Él llega al lugar donde no lo encuentra. Él llega al lugar donde lo que necesita para cumplir el propósito está atado en la religiosidad. Él llega a la casa de los higos medios maduros, a la casa de los ciclos sin terminar. Mira, acompáñenme por favor para avanzar un poquito más rápido. Volvamos a Mateo 21:1. Se acercó a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Hay gente que está atada en la casa de los ciclos sin terminar. Hay gente que está atada en el ciclo de la apariencia. Hay gente que está atada al lugar donde no se terminan los procesos y siempre se repiten. Pero puede levantar su mano conmigo y decir: Dios quiere desatarnos. Dios quiere desatarnos. Dios quiere desatarnos de los ciclos sin terminar. Dios quiere desatarnos de aquellas cosas que se están repitiendo por no alcanzar la madurez que Dios espera. Señor, cuando tú vengas después de este congreso a mi vida, a mi familia, y busques fruto de la palabra que oí, yo quiero ser de los que dan fruto. Yo quiero ser de los que encuentres placer en ver cómo hemos avanzado, cómo hemos edificado, porque hemos dado el fruto que tú esperabas. Explicamos lo que representaba la higuera y el gran problema que la higuera representa. Ayer lo pasamos rápido, pero hoy vamos a quedarnos un minutito allí. Juan capítulo 1, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús, le dijo: y antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael representa un hombre bueno, un hombre maravilloso, sincero. No había en él engaño, no había en él amargura, no había en él insubordinación, no había en él reverdía, no había en él orgullo. Probablemente por la expresión de Jesús consideró que era uno de los hombres más puros de su tiempo, como la mayoría de nosotros, sinceros, que aman a Dios, pero que a veces nos sentamos abajo del árbol equivocado. Jesús se acercó a él y le dijo: te he visto bajo la higuera, pero desde ahora no formarás parte de la higuera.
Dios tiene que desatarnos para que entonces podamos desatar a otros. Hermano, la meta de Dios con nosotros no es solo que seamos libres. La meta de Dios con nosotros es que nos transformemos en libertadores. La meta de Dios con nosotros no es solo que ahora veamos, sino que ayudemos a otros a que vean. Oh, bueno, yo ya fui libre. Sí, pero el propósito de tu libertad no es solo tu libertad. El propósito de tu libertad es que vuelvas a los que están atados en los sistemas de higuera y los ayudes a salir. Ser libre para liberar. Voy a presentarte una nueva forma donde sobre un hombre, que es la imagen de un grupo familiar, habrá un tráfico celestial hacia la tierra y tráfico desde la tierra hacia los cielos, y verás al Hijo del Hombre. Tenemos que salir del sistema de higueras al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Cruzar de la casa de los higos medios maduros, cruzar de la casa de los procesos sin terminar a una expresión y a una visión más clara del Hijo de Dios. Y creo que esta conferencia, que este encuentro ha sido una excusa divina para que los velos caigan de nuestra mente y para que se terminen de desatar cosas que todavía estaban atadas a la estación anterior. Porque, hermanos, la libertad a la que hemos sido llamados no es para que disfrutemos de ella, sino para que ayudemos a otros a ser libres. La medida de lo que Dios te está dando, la medida de lo que Dios te está dando, no es para que se termine en ti. Puedes mirar al que tienes al lado con la mejor sonrisa que tenga y decirle: esto no puede terminar en ti. Esto no se puede morir en vos. Esta libertad, estos velos que caen, este camino hacia la madurez, hacia la perfección, hacia una vida llena de la vida de Dios, no puede quedar en nosotros. Y si alguien les dice algo, ustedes dirán: el Señor los necesita e inmediatamente los enviará. Me llama la atención. Me llama la atención que para lo que Dios quería hacer necesitaba una generación libre. Usted sabe que el asna y el pollino es el cumplimiento de Zacarías 9, que habla o da la idea de dos generaciones trabajando juntas, padres e hijos. La sabiduría de los padres con la experiencia y el bagaje de tantos años de trabajo y de servicio, con la fuerza de los jóvenes. Combinar una generación que colabore con el propósito de Dios, pero esa generación no puede estar atada. Debe de ser liberada del sistema de los higos medios maduros. Ministerio Dios es fiel. La razón de tu libertad no es simplemente que seas libre, sino que ayudes a otros a experimentar la verdadera libertad. Viene una temporada de desatar gente de debajo de la higuera. Viene una temporada de sacar gente de los sistemas de oscuridad, de los sistemas de religiosidad, de los sistemas de programas, actividades, modelos que no representan lo que Dios quiere hacer. Hay gente como Natanael. Es verdad, hay gente que se acostumbró a la higuera, que voluntariamente, como Adán y Eva, fabricaron hojas de higuera. Pero también es verdad que hay gente como Natanael, que sinceramente, sin engaño, está debajo de la silla equivocada, está debajo del árbol equivocado. Esta medida de verdad que Dios te está dispensando te está activando para liberar a otros, te está preparando para ayudar a otros. Gracias, muy amable. Que el Señor te dé 2 aguas más. El propósito de la libertad
es ayudar a otros a ser libres. Señor, ¿qué es lo que tú esperas de nosotros en esta estación? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros en esta estación? Muéstranos dónde están los Natanaeles, aquellos que se sentaron sinceramente bajo el árbol equivocado, para que podamos desatarlos por una razón. ¿Por qué hay que desatarlos? Y si alguien les preguntara, díganle, el Señor los necesita. El Señor los necesita. El propósito necesita de ciertas personas, de ciertos lugares, de ciertos ámbitos, de ciertas congregaciones que tienen que ser libres de los sistemas de religiosidad, que tienen que ser libres de los sistemas de dar vueltas en el mismo lugar y no completar el ciclo de madurez y no alcanzar a lo que Dios nos está llamando y lo que Dios está demandando de nosotros. Pero pastor, ¿dónde comienza esto? Y con esto vamos a cerrar el segundo punto para entrar al tercero. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 15. Gálatas capítulo 1. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Si usted puede marcar esta expresión en su Biblia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Nosotros hemos puesto, permiso, pastora, nosotros hemos puesto el carro delante del caballo. Hemos hecho buenas cosas sin garantizar que se haya revelado el Hijo. Una cosa es que nosotros seamos hijos de Dios en términos de declaración. Oh, somos hijos de Dios, wow, sí, somos hijos de Dios. Otra cosa es que Él nos revele a su Hijo en nosotros. ¿Dónde comienza toda asignación? La asignación no comienza en el hacer. La asignación comienza en que Él nos revele a su Hijo. ¿Dónde comienza liberar a otros? ¿Dónde comienza desatar a otros? Esto comienza en revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Una cosa es que yo sepa que soy hijo de Dios, otra cosa es que me vea siendo conformado al Hijo de Dios. Quiero darle este ejemplo, Romanos capítulo 8, ayer lo citaron, verso 28, verso 29. Dice que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen del primogénito, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa palabra primogénito es la palabra griega protokoko, que significa literalmente prototipo o molde. Pastora, ¿me permite su celular un minutito? Gracias. Yo no sé si el celular de la pastora es el primer iPhone de su serie o es el último iPhone de su serie. Lo que sí sé es que es igual a todos los iPhones de esta serie porque responde al prototipo. ¿Me siguen en el ejemplo? Gracias. ¿Qué es lo que Dios está trabajando con nosotros? Dios nos está formando a la imagen del prototipo. Claro, en expresión somos diferentes, pero en naturaleza somos iguales, somos conformes, somos de acuerdo al molde del prototipo. ¿Por qué Dios tiene que revelar a su Hijo en nosotros?
Porque la asignación se vuelve clara cuando Él está creciendo en mí. A veces hacemos muchas cosas y a veces hacemos muchas actividades y a veces hacemos demasiadas cosas para encubrir que no se nos reveló el Hijo. Porque cuando se nos reveló el Hijo, la asignación se vuelve clara. Y entonces Pablo supo que cuando el Hijo se le reveló, cuando el Padre corrió el velo, eso significa revelar. Cuando el Padre corrió el velo, la asignación se volvió clara. ¿Cómo desatamos a otros? ¿Cómo ayudamos a otros a salir de los sistemas humanos, de los sistemas de higueras, de los sistemas de higos medios maduros o de procesos no terminados? Garantizando que Él se haya revelado en nosotros. Garantizando que estemos siendo conformados a la imagen del prototipo. Porque el Señor sigue necesitando a los asnas y a los pollinos, a los padres y a los hijos, a las familias, para que entonces lo que se ha hablado sobre este tiempo se cumpla. Señor, cuando vengas después de estos días a medir nuestras vidas, a medir nuestras familias, ¿dónde nos vas a encontrar? ¿Creando hojas de higuera? ¿Creando actividades, formas, modelos para mostrar que tú no estás? ¿O nos vas a encontrar siendo conformados a la imagen de tu Hijo? Porque entonces eso garantiza la asignación que Dios nos va a confiar. Quiero cerrar aquí para orar juntos y ya dejar al apóstol para el cierre. Pero fue muy fuerte antes de pasar a compartir esta impresión. Hay gente atada que necesita lo que Dios está haciendo aquí. Hay gente sinceramente equivocada, no por maldad, sino porque no conoció un modelo. Y me llama la atención esta expresión de Felipe: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y ve. Ven y ve. Porque cuando veas al Hijo de Dios formado en cada uno de los santos, desde el ujier o desde el servidor, pasando por los que cantan, por el que predica, por el que saluda, por el que recibe, cuando vean al Hijo de Dios dirán: yo quiero esa libertad, yo quiero ese espíritu, yo quiero ese ambiente, yo quiero. Y no será solo un mensaje, no será solo una palabra, sino será una vida de libertad a la que hemos sido introducidos. Señor, danos la gracia. Oramos en esta tarde: revela a tu Hijo en nosotros. Revela a tu Hijo en nosotros por causa de lo que viene, por causa de lo que esperas, por causa de lo que ha de acontecer. Señor, revela, 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 revela a tu Hijo, revela a tu Hijo, revela a tu Hijo, para que seamos hechos conformes a la imagen del primogénito. Señor, hay tanta gente atada. Señor, hay tanta gente sufriendo. Señor, hay tanta gente sinceramente equivocada. No queremos pasar como a uno más de la lista que está atada en la casa de los hijos medios maduros. Queremos ir hacia adelante, hacia la perfección. Puedes orar allí donde estás, junto a tu hermano, junto a tu hermana, con quien tengas al lado, con quien tengas cerca, haciendo esta oración. Señor, muéstranos más claro a tu Hijo.
Muéstranos más claro a tu Hijo, muéstranos más claro a tu Hijo, muéstranos más claro a tu Hijo, porque hay tanta gente atada, porque hay tanta gente sinceramente equivocada, que por causa del propósito tienen que ser liberados, por causa del propósito tienen que ser desatados, por causa del propósito tienen que recobrar operatividad. Líbranos de entretenernos en cosas vanas, líbranos de darte buenas uvas agrias, sino las uvas que tú esperas. Señor, queremos ser una generación que, porque tu Hijo se ha revelado, actúan en consonancia, actúan en coherencia, actúan conforme. Y de aquella libertad que nos has dado, podamos libertar también a otros. No queremos darte el fruto que nosotros queremos darte. Queremos darte el fruto que tú esperas recibir. Rogamos, Señor, rogamos que nadie se vaya de este espacio, de este congreso, de estos días, sin que tu Hijo sea revelado más claramente. Si te conocíamos en parte, que podamos conocerte más claramente. Señor, que si te veíamos en parte, tú toques otra vez nuestra mirada, así como aquel ciego que sacaste de la aldea. Aquel ciego que sacaste de la aldea y lo tocaste una vez. Le dijiste: ¿tú ves? Sí, veo los hombres como árboles. Y entonces lo volviste a tocar. Y ahora veo claramente. Señor, si nos habíamos quedado con el primer toque, hoy asumimos un compromiso. Vuélvenos a tocar otra vez. Toca nuestra visión para ver al Hijo de Dios más claro. Vuelve a tocar nuestra visión, porque hay tanta gente atada, Señor. Esta nación, este continente, tiene tanta gente sinceramente equivocada. Y la verdad que hemos oído no nos puede hacer sentir superiores, sino responsables. No puedes hacernos sentir que nosotros tenemos la verdad. No, la verdad que has recibido no es para juzgar a los que están en sistemas de engaño, es para rescatarlos, es para decir: ahora veo, quiero que tú también veas conmigo. Ahora veo, quiero invitarte al lugar donde los ciclos se terminan, donde la madurez se alcanza, donde la apariencia no existe, donde la vida de Dios está, donde la vida de Dios es real. Señor, cárganos en esta tarde de responsabilidad. Cárganos de ese peso. Cárganos, Señor, de esa asignación que dice: ve y desátalos, porque el Señor lo necesita. Ve y desata a los padres. Ve y desata a los hijos. Ve y desata a los matrimonios. Ve y desata a las familias, porque el Padre los necesita para esta estación. Hay gente con la que nunca nos hubiésemos relacionado, pero el Señor los necesitaba. Jesús no se hubiese relacionado culturalmente con la mujer samaritana, pero por causa del propósito, por causa del propósito, Él no tuvo problema de pasar por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria. Hay gente con la que probablemente usted y yo nunca nos sentáramos a charlar, pero porque el Señor las necesita. Porque el Señor las necesita. Ahí estaremos. Señor, henos aquí. La medida de verdad que nos has dado, la medida de verdad que nos has dado, se convierte ahora en nuestra vara. Y yo no quiero que con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, el Señor venga a buscar esas frutas, esas uvas buenas, y diga: no, Jonathan, yo no esperaba uvas agrias, yo esperaba uvas buenas. ¿Dónde se diluye la verdad en una generación? ¿Dónde se pierde lo que Dios habla? ¿Qué es lo que se come el tiempo cuando la naturaleza de verdad no opera? Cuando el fruto que Dios espera no lo encuentra. Y Dios nos habló, y Dios nos libertó, y Dios abrió nuestros ojos,
pero no actuamos en consonancia con la verdad que hemos recibido. Dios es fiel. Has recibido y recibirás abundante palabra de Dios. Pero recuerda, no es por causa de ti. Recuerda, no es por causa de lo que conoces, es por causa de los que el Señor necesita. Has sido libre por causa de los que el Señor necesita. No te olvides, no te olvides. No te olvides que hay gente en Guatemala que está sentado bajo la higuera equivocada. No te olvides que hay gente en Honduras que está bajo la higuera equivocada. No te olvides que hay gente en los Estados Unidos que está sentada bajo el árbol equivocada. No te olvides que no es solo por causa de ti. Esta medida de verdad